Hola niños. ¡Hola! Cada vez los extrañamos más. Pero ya vamos a volver a tener la oportunidad de volvernos a ver. Qué precioso poder encontrarnos nuevamente y poder conocer más de Dios a través de las historias de la Biblia. ¿Recuerdan la lección de la semana pasada? ¡Sí! ¿De quién hablamos? Sí, hablamos del llamado de Samuel. Vimos en esa historia la importancia de la iglesia y cómo podemos servir aún estando en cuarentena. Qué importante fue esa historia. Qué precioso el ejemplo de Ana. Cómo ella oró a Dios y cómo Dios contestó su oración. Samuel fue un fiel siervo de Dios. Vamos a preparar nuestras gargantas para alabar a Dios. La, 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 la. Tenemos un versículo para enfocar nuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vieron lo que este versículo nos dice? La palabra de Cristo more o viva en nosotros con canciones. Lo que cantamos es lo que Dios dice de Él y de cómo nosotros debemos vivir sabiendo cómo es Él. Por eso cantamos con alegría, porque Él nos muestra cómo vivir y por medio de canciones. Gracias a Dios por ello. Si yo fuera mariposa, te alabaría, Señor, por ser hermosa. Si yo fuera un mocito, te alabaría, Señor, con mis risitos. Si yo fuera elefante, te alabaría con mi trompa elegante. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Me diste una sonrisa y un corazón. Me diste a Jesús y me mostraste su amor. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Si yo fuera pececito, te alabaría nadando rapidito. Si yo fuera cocodrilo, te alabaría, Señor, con mis colmillos. Si yo fuera un canguro, te alabaría saltando, te aseguro. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Me diste una sonrisa y un corazón. Me diste a Jesús y me mostraste su amor. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. ¡Qué casa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos ¿Qué es? colores! ¿Una casa en el agua? En la roja, ¿Y señor, por en el qué? agua. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos
construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca. ¡Qué hermoso cantaron, chicos! Qué precioso es poder hacerlo con música, ¿no? Poder decirle a Dios lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. ¡Qué lindo que es cantar! Ahora sí, vamos a pasar a nuestra historia. Pero estén atentos, porque al final vamos a hacer unas preguntas para ver cuánto prestaron atención y cuánto aprendieron. ¿Vamos a ver la historia? Niños, ¿qué piensan de estas imágenes? ¿A qué personaje de la Biblia les hace acordar? ¿Cómo te sentirías si un gigante viniera hacia ti para pelear? Tal vez te sentirías como una mosca cuando alguien la persigue con un matamoscas. O como una hormiga cuando se le acerca un inmenso dedo que la va a aplastar. David nació hace 3000 años en Belén, la misma ciudad que recibió a Jesús cuando él vino al mundo. David era el menor de 8 hermanos. Su papá, Isaí, le dio la responsabilidad de cuidar de las ovejas de la familia. Las llevaba a los pastos verdes y las aguas cristalinas, y las defendía de los animales feroces. David era músico y cantor. Más de la mitad de los salmos de la Biblia fueron escritos por él. El más conocido es el Salmo 23, amado en todo el mundo. David, el niño que cuidaba las ovejas de su padre, sabía que Dios era su pastor. Así como sus ovejas, no le faltaba nada porque él las cuidaba. Confiaba en Dios su pastor y podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. El rey, llamado Saúl, era atormentado por espíritus malos. Sus siervos le aconsejaron que buscara una persona que supiera tocar el arpa para que con la música se aliviara. El arpa es un instrumento que produce una música suave. Mandaron a buscar a David. Cada vez que el espíritu malo atormentaba al rey, recibía alivio cuando David tocaba su arpa. El pastorcito de Belén llegó a ser conocido como el dulce cantor de Israel. Saúl desobedecía a Dios y fue desechado como rey. Dios escogió a David para que él sea el nuevo rey. ¿Recuerdan el niño que creció en el templo con el sacerdote Elí? Samuel ya no vivía en el templo en Silo. Tenía su casa en Rama, donde había edificado un altar a Jehová.
Allí Samuel servía a Dios como juez y profeta. Cuando el pueblo de Israel quiso tener rey, para ser como las demás naciones, Samuel ungió a Saúl. Ahora, por su desobediencia, Dios le había desechado y mandó a Samuel a que ungiera un nuevo rey. Dios había encontrado un hombre conforme a su corazón, alguien que iba a ser obediente. Una mañana, el padre de David recibió una visita especial. Era el profeta Samuel, que llegaba con un encargo de parte de Dios, de ungir a uno de sus hijos como rey. Uno por uno pasaron a saludar a Samuel. Por cada uno de los hijos, Samuel pensaba, esa debe ser la persona que Dios ha elegido. No, le decía Dios, ese no es escogido. No mire su buena apariencia y lo grande de su estatura, porque así miran los hombres, pero yo miro el corazón. ¿No tienes más hijos? Ah, sí, uno más, el menorcito. Se llama David y está en el campo cuidando las ovejas. Samuel pidió que lo mandaran a buscar. Ese muchacho será el nuevo rey, Le dijo Dios a Samuel cuando entró David. Él era joven, rubio y simpático, pero no solo tenía un rostro hermoso, sino también un buen corazón. Samuel tomó del cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Sus hermanos de seguro miraban sorprendidos lo que ocurría. ¿Cómo era posible que Dios no los hubiera elegido a ellos? ¿Cómo sabía Dios que David iba a hacer todo lo que él quería? Aparte de que Dios sabe todo, él había visto que David obedecía a su padre y que cuidaba con mucho cariño las ovejas. Los ejércitos de Israel y Filistea se habían declarado en guerra. Sobre un monte se agruparon los filisteos y sobre otro monte los israelitas. Entre ellos había un valle. El gigante Goliat, de 3 metros de altura, desafió al ejército de los israelitas. Saúl y su ejército tenían mucho miedo y nadie se atrevía a pelear contra el gigante. Los 3 hermanos mayores de David estaban con Saúl en el campo de batalla. Cuando David fue enviado por su padre con alimentos para sus hermanos y escuchó los gritos de Goliat, se indignó. «Yo pelearé contra ese gigante», dijo David. Cuando Saúl dudó de la capacidad de David, este le contó cómo había defendido a sus ovejas de las garras de osos y leones. Del mismo modo, deseaba defender a Israel del gigante. Saúl le puso su armadura, pero David se sintió muy incómodo vestido de esa manera y se la quitó. David no era soldado. No había sido entrenado para pelear contra los ejércitos enemigos. Era un pastorcito que pasaba la vida cuidando ovejas. Sin embargo, decidió hacer lo que ninguno de los soldados de Saúl se atrevió a hacer. Si te miras en el espejo, o si te mides con un adulto, te darás cuenta de que todavía no eres tan grande en tamaño. Pero puedes ser un gigante. Si aprendes a confiar en Dios y a obedecerle, serás un gigante. ¿Quién fue el verdadero gigante de nuestra historia? El verdadero gigante fue David, el jovencito que supo confiar en el nombre de Dios. David venció al gigante con su honda y una piedra, pero su arma principal fue el nombre de Jehová. David tomó su honda y fue al arroyo, y allí escogió 5 piedras lisas. Con esa sencilla armadura fue a derrotar al gigante. Goliat se enojó al verlo y se burló de él. No obstante, David manifestó su confianza en el nombre de Jehová de los ejércitos y habló por fe de su victoria.
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, dijo David lleno de confianza. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado. Cuando Goliat se levantó para ir al encuentro de David, el pastorcito valiente tomó una de las piedritas, la tiró con su honda e hirió al gigante en la frente. Goliat cayó de cabeza al suelo. Al ver a su gigante derrotado, el ejército filisteo huyó atemorizado. Los israelitas persiguieron a los filisteos y los hirieron. Luego saquearon el campamento. ¿Por qué Dios escogió al hijo menor de Isaí como el nuevo rey? Dios veía el corazón de David. Dios había hallado un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David iba a hacer todo lo que Dios quería. Desde niño, David aprendió a ser obediente. Cuando obedecía a su padre y cuidaba las ovejas, iba aprendiendo lecciones importantes que le ayudarían a ser obediente a Dios. David quería que su corazón esté bien ante Dios. Escuchen cómo hacía un examen de su corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salomón fue el hijo de David. Él sabía que era muy importante cuidar nuestro corazón. El corazón es la fuente de la vida. El corazón que bombea en nuestro pecho da vida a nuestro cuerpo. Pero aquí habla del corazón que tiene vida con Dios. Veamos lo que dice el Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Ahora sí, queremos saber cuánto han aprendido. ¿Cómo se llamaba el padre de David? ¿Cuál era el trabajo de David en su casa? ¿A qué fue Samuel a la casa de Isaí? ¿Cómo se portó David después de ser ungido? ¿Cómo venció David al gigante Goliat? ¡Qué hermosa historia! Nos estaremos viendo la semana que viene si Dios quiere, para seguir aprendiendo más de Dios. Los queremos mucho. Le mandamos un abrazo virtual. Dios los bendiga. Recuerden memorizar el versículo durante la semana.